Perfecto, vamos a ir comenzando entonces, como siempre, en atención a la puntualidad de las personas que ya están acá, pues agradecerles muchísimo por acompañarnos en una entrega más del programa académico del Centro Oncológico Costarricense. Hoy tenemos la segunda parte de la charla del mes de julio que tiene que ver con cáncer de piel. Específicamente hoy vamos a hablar de melanoma, que es un subtipo de cáncer de piel. Y bueno, como vamos a ver, el melanoma no solamente puede ocurrir en cáncer de piel, es el principal sitio, el melanoma cutáneo, pero puede ocurrir también en otros sitios. Era un cáncer muy agresivo y muy maligno, lo sigue siendo, pero ahora afortunadamente el panorama de los pacientes ha cambiado muy positivamente gracias al nuevo desarrollo de terapias, que es lo que nos tiene en la charla de hoy. Vamos a hablar sobre entonces avances en el tratamiento del melanoma, específicamente avances en cuanto a terapias biológicas. Recordarles que, bueno, ya la charla anterior, que ya por cierto está en el YouTube del Centro Oncológico Costarricense, ustedes pueden buscar el canal de YouTube y ahí vienen todas las charlas que damos mes a mes. La charla anterior fue sobre prevención y detección temprana de cáncer de piel. Hoy estamos con una charla más científica sobre nuevos enfoques terapéuticos. Y pues ya casi que entonces tendremos nuevo mes. Específicamente el 5 de agosto empezamos con biología de linfomas y leucemias, que es un tema del que nunca hemos hablado. Entonces me ilusiona bastante poder encontrarnos por este canal para hablar sobre linfomas y leucemias. Y el 19 de agosto, pues un poco más en cuanto a los enfoques terapéuticos en linfomas y leucemias, siempre desde una perspectiva un poco más biológica. Bueno, empezamos entonces. La charla anterior habíamos visto que la piel es un órgano muy complejo que tiene diferentes capas y estas capas tienen diferente arquitectura tisular, diferentes células. La capa de la epidermis, que es la capa más superficial, se compone de diferentes tipos de células o diferentes estratos, que básicamente son el producto de una migración que ocurre del estrato basal, que es donde básicamente, o en donde se encuentran las células basales, básicamente que componen esta membrana basal que diferencia o que separa la epidermis de la dermis. Y pues entonces esa migración hacia la superficie de diferenciación va a ir formando estos estratos y es lo que permite que podamos tener esta primer barrera tan importante que representa la piel y que representa específicamente la epidermis. Yo les mencionaba también la charla anterior que hoy sabemos que la microbiota de la piel es muy importante, em, y que bueno, realmente es distinta dependiendo de qué parte del cuerpo estemos hablando, pero sabemos que un balance en esta diversidad de bacterias, y no solamente bacterias, sino también hongos e incluso virus, pues son importantes para el correcto funcionamiento de la piel. En la misma capa de la epidermis vamos a encontrar diferentes células que son importantes para la protección de la piel. Por ejemplo, la célula de Langerhans es una célula importante porque tiene que ver con funciones del sistema inmunitario, vigilancia. Em, También, por ejemplo, los melanocitos, que son prácticamente los protagonistas de hoy, son células que están normalmente en el estrato basal. Son células muy importantes porque producen melanina. Y la melanina es, bueno, se le conoce como un pigmento, pero es una proteína que nos protege de la luz ultravioleta. Ahora lo veremos con más detalle. Y bueno, luego tenemos la dermis, que ya es una capa un poco más profunda. Aquí es donde tenemos, por ejemplo, glándulas sudoríparas, donde tenemos, por ejemplo, folículos eh, pilosos, tenemos diferentes vasos sanguíneos, diferentes terminaciones nerviosas, si no la mayoría, sino toda la mayoría de las terminaciones que tienen que ver con sensibilidad, por ejemplo, la fibra C, las terminaciones de Ruffini, corpúsculos de Pacini, células de Merkel, que todas son importantes para sensar diferentes estímulos en la piel. Y bueno, luego tenemos una capa subcutánea, una capa que se conoce también como hipodermis, que es todavía más rica en tejido graso y también en irrigación. eh,
y en general de inervaciones, por lo menos del cuerpo axonal. Bueno, esto como para tener un punto de partida y entender arquitectónicamente dentro de la piel dónde es que ocurren las principales lesiones. Bueno, si hoy vamos a hablar de melanoma, entonces es importante que sepamos que los melanocitos están principalmente en la capa de la epidermis. Si hablamos de epidemiología del cáncer de piel, sabemos que afortunadamente el melanoma no es el cáncer de piel más común. Y digo afortunadamente porque realmente es un cáncer bastante agresivo. El más común es el carcinoma de células basales, que es el que estuvimos analizando la charla anterior junto al el carcinoma de células escamosas. Sin embargo, si vemos la proporción de lo que se conoce como años de vida ajustados por discapacidad, el melanoma ocupa el lugar más importante. Esto quiere decir, y en todas las regiones del mundo, esto quiere decir que el melanoma se asocia con muchísima más em, eh, mortalidad y con más años de vida perdidos por esta enfermedad. Sí que es cierto que la incidencia del melanoma es bastante alta en regiones muy específicas, por ejemplo en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, de hecho son los sitios del mundo con incidencia más alta de melanoma. Sabemos que específicamente el melanoma se asocia con luz ultravioleta, no todos los tipos de melanoma. Vamos a ver que los no cutáneos no tienen una asociación tan fuerte con luz ultravioleta e incluso dentro de los cutáneos hay un pequeño grupo que no tiene una asociación franca con luz ultravioleta. Pero la mayoría de los melanomas cutáneos sí que tienen una asociación bastante fuerte y de hecho se ha estimado, por lo menos en Reino Unido, que casi que 8 o 9 de todos los casos de melanoma podrían prevenirse si pues tuviéramos o si pusiéramos en práctica todas las medidas que vamos a analizar hoy para la prevención. De hecho, bueno, esto es bastante claro que la mayoría de los melanomas, por lo menos el 80-90% tienen que ver con una sobreexposición a luz ultravioleta y aunque es verdad que esto ocurre durante la vida, es particularmente importante en la infancia. Entonces vamos a aclarar un poco ese tema. La semana tras anterior también habíamos analizado el comportamiento epidemiológico del cáncer de piel, que afortunadamente en Costa Rica tenemos esta publicación que nos ayuda a tener unos números más o menos actualizados y distribuidos por grupo etario y por provincia. Ustedes pueden ver que bueno, el carcinoma vasocelular es el más común, como en el resto del mundo, pero el melanoma pues sigue siendo importante. Esto es el promedio anual, o sea, casos nuevos de cáncer de piel. Y bueno, básicamente tenemos entre 90 y 100 casos de melanoma cada año. Entonces, pues esto es bastante importante y no pensar que es un cáncer de viejos. Vean que la incidencia de 75 y más es muy similar a la de 35 y 54 años. Y bueno, esto es justamente lo que nos muestran estos gráficos ya para la tendencia mundial, ¿verdad? Los casos de cáncer de piel empiezan a aumentar conforme pues aumentan las décadas de vida, pero los años de vida ajustados por discapacidad en melanoma básicamente tienen una tendencia muy similar en diferentes grupos etarios, o sea, básicamente más bien entre más temprano ocurra el diagnóstico, pues más mortalidad o más años de vida vividos con discapacidad o con algún tipo de em, condición de salud veremos. Entonces, ciertamente el melanoma representa un problema enorme para la salud pública. Y aunque la mayoría de cánceres de piel están aumentando o han aumentado en su incidencia, en realidad la incidencia del melanoma se ha mantenido relativamente estable. Entonces, entrando un poco en los detalles que analizamos la vez anterior, la charla anterior, la luz ultravioleta tiene básicamente tres diferentes longitudes de onda, diferentes tipos de luz ultravioleta que conocemos como C, B y A.
La C realmente no nos preocupa tanto porque se queda, digamos, digamos, se queda atrapada en la atmósfera, si se quiere. En cambio, la luz ultravioleta B y A sí nos preocupa porque definitivamente llega hacia nosotros y atraviesa la epidermis. De hecho, la luz ultravioleta B es la que principalmente se encarga de dañar las células de la piel, incluyendo los melanocitos, y generar mutaciones directamente en el ADN a través de, por ejemplo, procesos de dimerización de timinas y demás, y ahora lo veremos un poquito en detalle. Y la luz ultravioleta A atraviesa la epidermis y la dermis, pero no genera daños directos en el ADN, son daños un poco más indirectos, daños más relacionados con radicales libres o especies libres de oxígeno, daño oxidativo. Y pues es el que normalmente se asocia con un daño aditivo, un daño acumulado a través de los años y pues con el envejecimiento entonces clásico que vemos en la piel. Les había comentado sobre el índice de luz ultravioleta, esto es muy importante y es muy importante porque tiene una relevancia particular para Costa Rica. Sabemos que, bueno, luz ultravioleta tiene una incidencia diferencial dependiendo de la latitud y esto es porque la Tierra que obviamente es una esfera, tiene un ángulo de rotación de más o menos 24 grados, que hace que la incidencia de la luz ultravioleta sea más fuerte en las zonas tropicales. Son básicamente las zonas cercanas al Ecuador. Eso quiere decir que, por ejemplo, Costa Rica, México, Colombia, gran parte de África subsahariana y de otras regiones de Asia, tengan la mayor incidencia o el mayor índice de luz ultravioleta. Em, y esto nos pone en riesgo, especialmente a las personas de los tipos de piel más claras, y porque pues claramente esto va a generar mayor riesgo para cáncer de piel y para melanoma también. Em, de hecho, bueno, esto es lo que habíamos analizado la vez anterior sobre los diferentes tipos de piel. Entre más oscura la piel, mayor protección por melanina habrá. Y entre más clara la piel, menos protección habrá, más fácil será que la piel pueda quemarse o que pueda desarrollar entonces potenciales lesiones. Ahora, cuando hablamos de cáncer de piel, hay muchos tipos de cáncer de piel. Ya habíamos hablado sobre todos los casos que no son melanoma. Sabemos que, por ejemplo, carcinoma de células escamosas es uno de los que tiene lesiones precancerígenas o precancerosas, como la queratosis actínica o, por ejemplo, em, los casos clásicos de lo que llamamos lunares atípicos. Y bueno, luego existe el tipo más común, que es el carcinoma de células basales, que es también asociado por exposición solar. Lo vemos comúnmente en cara, por ejemplo, en nariz, en orejas, en cuello. Pero bueno, dentro del subtipo melanoma, que es el más agresivo, el más maligno, pues también tenemos diferentes subtipos. Tenemos el más común, que es el que se conoce como superficial, ¿verdad? Que se dispersa superficialmente, no tiene necesariamente un bultito, no genera, digamos, como un bultito, no genera como un tipo de nódulo, que sí es lo que ocurre en el melanoma nodular, que empieza normalmente como un punto, ¿verdad? Como un lunar que crece verticalmente. Y luego existen otros tipos que son menos comunes, este nodular, el acral y el léntigo, más o menos son entre un 5 o 10% de todos los casos. El más común entonces es el superficial, que empieza como una mancha oscura, que es asimétrica, que tiene bordes irregulares, que cambia de tamaño. Ahora vamos a ver un poco más sobre estos detalles. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la luz ultravioleta y cómo es que termina por generar o convertirse en el factor de riesgo más importante del melanoma? Bueno, como les comentaba, la luz ultravioleta de tipo A principalmente genera especies reactivas de oxígeno, que esto genera daño indirecto, modificando ciertas bases nitrogenadas como la guanina, generando 8
oxoguanina, por ejemplo, pero la luz ultravioleta de tipo B genera daño más directo, ¿verdad? Y esto es a través de dimerización de timinas, es decir, si hay dos timinas juntas en el ADN, va a generar una dimerización o va a generar una ciclación también, como se conoce como un proceso de ciclación. Y esto es que básicamente la luz ultravioleta promueve la formación de enlaces covalentes entre las timinas y con esto, pues básicamente se generan daños en el ADN, se generan rupturas en el ADN que eventualmente pues llevará a acumulación de mutaciones. Otro tipo importante de daño por luz ultravioleta es el proceso de desaminación de citocinas metiladas. Entonces, cuando haya una citosina, por ejemplo, en el ADN, especialmente en ciertos contextos, la citosina, si está metilada, si se desamina, produce una timina. Y entonces esto pues genera obviamente una mutación y es el tipo de mutación más frecuente, de hecho, que se ve en cáncer de piel. Entonces, de ahí que la melanina sea tan importante para proteger nuestra piel. Las personas que tenemos la piel tal vez más clarita tenemos menos protección y eso es lo que nos demuestra este gráfico, ¿verdad? Entre más melanina tenemos, pues más oscurita la piel. Entre menos melanina tenemos, pues más clarita la piel, ¿verdad? Entonces, em, esto tiene implicaciones directas. Yo les había mostrado estos artículos en donde se puede ver que realmente hay más deposición de melanina por la mayor cantidad de melanocitos en piel, por ejemplo, qué sé yo, de afrodescendientes o incluso en ciertas poblaciones asiáticas en comparación con pieles de ciertas regiones europeas. Y esto se puede determinar a nivel molecular muy bonito con técnicas de inmunofluorescencia. Se puede detectar, por ejemplo, cuál es la proporción de estos daños, estas dimerizaciones de timinas en el ADN, estos daños que genera la luz ultravioleta, se puede determinar por inmunofluorescencia. Esto es básicamente utilizando un anticuerpo que se une y que brilla, si se quiere, para decirlo coloquialmente, cuando detecta daño en el ADN. Entonces ustedes pueden ver que cuando la piel caucásica no se expone a luz ultravioleta, pues no tiene tanta señal, pero cuando se expone a luz ultravioleta, básicamente se ve verde. No es que sea verde la piel, sino que es este anticuerpo específico, esta técnica de biología molecular, lo que permite es detectar a través de un anticuerpo el daño que está ocurriendo en las células a través de esta luz que vemos aquí como una fluorescencia verde. Entonces ustedes pueden ver la enorme diferencia, ¿verdad? Mientras que si, por ejemplo, se irradia la piel asiática o la piel afrodescendiente con luz ultravioleta, el daño es menor, ¿verdad? Entonces quiere decir que realmente la melanina tiene esa función de absorber la luz ultravioleta. Realmente eso es lo que hace para poder protegernos. Entonces, para ir entrando ya un poco más en la teoría, em, del melanoma y por supuesto entonces el tratamiento. Sabemos que hay una serie de factores ambientales que son importantes. El más importante, como he insistido, la luz ultravioleta. En algún momento fue, no sé, como una moda, ¿verdad? Estuvo de moda el tema de las camas solares, que bueno, afortunadamente ya esto ha ido perdiendo relevancia, pero todavía a hoy siguen existiendo y es importante que bueno, casi que desde mi posición se elimine. Em, y bueno, obviamente la exposición al sol, ¿verdad? Y esto pues tiene efectos de latitud, como les decía, la ubicación geográfica. En Costa Rica estamos en una de las zonas de mayor exposición y bueno, esto podría explicar el por qué el cáncer de piel es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en Costa Rica y pues ciertamente las quemaduras por sol, ¿verdad? Y vean qué importante la exposición desde la infancia. Esto normalmente no se toma mucho en cuenta, pero la exposición desde la infancia es uno de los factores de riesgo más importantes. Obviamente, conforme envejecemos y acumulamos exposición al sol, pues se van acumulando mutaciones. Pero recuerden que hay casos de melanoma en los 20, en los 30. O sea, no puede ser entonces solamente que la exposición por 20 o 30, 40 años es la explicación,
sino que en algunos casos esa exposición a temprana edad es muy importante. Por ahí también se han asociado factores como pesticidas, radiación ionizante, no ionizante, la historia familiar, que es importante obviamente, siempre va a haber un componente ahí de historia familiar en algunos pacientes, del 5 al 10% de los pacientes, por mutaciones en genes como CDKN2A, que cuando vienen con una mutación en línea germinal van a aumentar el riesgo de sufrir melanoma. Y también hay otros factores, como por ejemplo el genotipo o fenotipo de esa persona. ¿Y por qué digo genotipo o fenotipo? Porque, bueno, existen personas que tienen la característica de tener piel muy blanca, son las personas que tienen normalmente lo que conocemos popularmente como muchas pecas, piel rojizo, perdón, pelo rojizo, y esto tiene que ver, de hecho, con una mutación en un gen que se conoce como MCR1. Esa mutación es lo que les da a estas personas ese fenotipo, ¿verdad? Entonces, ese genotipo genera ese fenotipo que al mismo tiempo confiere mayor riesgo, porque obviamente son personas que tienen poca melanina y entonces tienen mayor riesgo. Em, y bueno, también el número de lunares, que aquí vienen como, o en español se conoce también como nevus. El número y el tamaño de lunares es importante, es uno de los factores de riesgo. Hay personas con muchos lunares, esto ya como tal aumenta el riesgo, no es una condena, no quiere decir que las personas van a tener melanoma, pero sí aumenta el riesgo. Y bueno, obviamente inmunosupresión y también la infección con ciertos virus. Entonces, anteriormente habíamos visto una imagen en donde nos explicaban los principales tipos de melanoma. Hay melanoma de piel o cutáneo y melanoma no cutáneo. Por ejemplo, el melanoma uveal ocurre en el ojo, ojo así como coloquialmente, digamos, en el sentido amplio, porque bueno, obviamente existe, por ejemplo, coroidal, y bueno, existen otros tipos de melanoma uveal. Afortunadamente este melanoma no es tan común, pero existe en Costa Rica. Nosotros en el Centro Oncológico Costarricense publicamos la primera serie de casos de pacientes tratados con radiocirugía robótica, que básicamente permite que estos pacientes conserven el globo ocular que anteriormente básicamente pues se nucleaba, ¿verdad? Se retiraba el globo ocular. Entonces, afortunadamente existe un manejo ahora radioquirúrgico en ese sentido. Luego tenemos el melanoma en mucosas, que no es tan común, pero también puede ocurrir porque también hay melanocitos en las mucosas. Estos dos no tienen una asociación realmente muy fuerte con luz ultravioleta, pero estos subtipos que vemos acá, léntigo, acral, el nodular, sí que tienen mayor eh, relación con exposición al sol, específicamente el léntigo y el superficial. El melanoma acral y el nodular no tienen tanta exposición. De hecho, la acral suele ocurrir en regiones específicas de los dedos, las palmas, regiones, por ejemplo, en el pie, en la planta del pie. Entonces, obviamente uno no esperaría que ahí haya un efecto de la exposición solar tan importante. Entonces, este MAE lo que nos muestra es básicamente cuáles son los drivers moleculares o los principales genes que se ven mutados. Y ustedes pueden ver que BRAF está bastante implicado en la mayoría de melanomas en gran proporción. Quizá la única excepción es el de mucosas y el uveal, probablemente porque no tiene tanta relevancia en cuanto al contexto perdón, de exposición a luz ultravioleta. Y ya por ahí se repiten otros genes como RAS, por ejemplo, que están importantes de esta misma vía de RAF. Y ya otras quinasas ahí, como por ejemplo ERK, que está presente en varios de estos melanomas, ciclinas, y bueno, KIT, ya creo que ya lo había mencionado, que es una quinasa importante. Entonces, ya más o menos tenemos mapeado cuáles son estos principales drivers y esto ha servido, o bueno, sirvió en su momento para poder generar inhibidores de quinasa que tuvieron un impacto positivo en el manejo del melanoma, pero bueno, que luego fueron básicamente desplazados por la inmunoterapia, que es algo de lo que vamos a hablar
en esta segunda media hora que estamos por empezar ya sobre la parte del tratamiento. Entonces, bueno, el melanoma progresa con el tiempo a partir de un lunar que diríamos benigno, que no tiene ninguna característica de malignidad, pero luego empieza entonces a acumular mutaciones, especialmente en genes como P16, CDK4, AKT, todo lo que tiene que ver con regulación del ciclo celular, y entonces empieza a dividirse, las células empiezan a dividirse muchísimo y en plasia. Y luego empiezan a acumular más mutaciones, sobre todo en genes supresores de tumores como RB1, P53, etcétera. Y bueno, esto empieza a generar una fase de crecimiento radial, luego una fase de crecimiento vertical, que es básicamente en donde el melanoma empieza a invadir todos los estratos que vimos y empieza a invadir más allá de la epidermis. Y bueno, eventualmente tenemos ya un melanoma metastásico que es normalmente y desafortunadamente el estadio más común en el diagnóstico de los pacientes. De hecho, el estadio está fuertemente vinculado al pronóstico, entonces obviamente entre más temprano se diagnostique, o sea, los estadios uno, por ejemplo uno a y B, que son básicamente manejados con cirugía, pues el pronóstico es muy bueno. 2A, 2B, 2C también se manejan con cirugía, pero hay una gran diferencia en el pronóstico de estos. 2A es el que tiene el mejor pronóstico, pero por ejemplo 2B y 2C tienen pronósticos bastante malos. Y bueno, ya estadios 3 y por supuesto que ya el metastásico son los que tienen el peor pronóstico. Pero bueno, en esta gráfica en específico, pues lo que vemos es que el estadio 3 o los estadios 3 son los que tienen peor pronóstico junto al 2A. Esto es para supervivencia general y aquí básicamente nada más lo que están comparando son las ediciones y las ediciones de la clasificación de la JCC, que es básicamente un comité americano que determina cuáles son los tipos de o las características que tienen que tener ciertos cánceres para hacer estadios 1, 2 o 3, etcétera. El punto es que la supervivencia está vinculada claramente con el estadio, de manera que entre más avanzado sea un cáncer, pues menor supervivencia tiene. Hay algunos elementos que se han asociado, por ejemplo, como eh, también con el pronóstico, por ejemplo, la edad. Se sabe que si el paciente es mayor de 65 años, pues el pronóstico puede ser menos favorable. Lo mismo con el hecho de ser masculino, la expresión de ciertas enzimas como lactato deshidrogenasa, que es un proxy para actividad metabólica. Obviamente si hay metástasis, las metástasis son las que suelen complicar muchísimo el pronóstico de los pacientes, especialmente al hígado y al cerebro. Em, y bueno, algo que vean qué bonito acá cómo se logra apreciar esta curva. Bueno, esto básicamente lo que nos dice es que entre más reciente sea el diagnóstico, pues mejor es el pronóstico del paciente porque más herramientas tenemos en comparación con hace 10 15 años. Y bueno, esto me lo voy a saltar porque es un poco más de lo mismo. Sí quiero hablarles de un tema bastante interesante y es el hecho de que el melanoma es, si no el tipo de cáncer con más mutaciones, es uno de los cánceres con más mutaciones que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes tienen que pensar que hay tumores que tienen pocas mutaciones. Especialmente, bueno, los que tienen menos mutaciones son los tumores pediátricos porque suelen ser em, problemas de desarrollo normalmente y suele cursar con fusiones o translocaciones, no tanto con mutaciones. Y luego tenemos otros tipos de cáncer como mama, por ejemplo. Pensemos eh, por ejemplo, en próstata, pensemos en páncreas, pensemos en hígado. Son tumores que tienen drivers claros, o sea, tienen mutaciones, pero no tienen una carga mutacional elevadísima. ¿Dónde hay carga mutacional elevada? Por ejemplo, en colon hay una carga mutacional muy alta, por ejemplo, en pulmón, por el fumado, por ejemplo, en melanoma, por exposición a luz ultravioleta. Entonces, los cánceres que tienen que ver con agentes externos, que tienen que ver con una gran exposición a agentes externos, suelen acumular muchas mutaciones. Y de hecho, este gráfico me gusta muchísimo porque lo que nos muestra es TMB, que por sus siglas en inglés significa carga mutacional tumoral, y ubicación. Y entonces ustedes pueden ver que
Los melanomas que se ubican en las caras, por ejemplo, que tienen la cara o el cuello, que tienen una exposición crónica al sol, pues son los que tienen mayor carga mutacional. Luego, por ejemplo, los melanomas que se ubican en el, no sé, en el tronco, en las manos, en los brazos, en las piernas, que tienen también exposición al sol, pero es menor, es intermitente, tienen menor carga mutacional. Y los melanomas que ocurren en regiones protegidas o que realmente no son afectadas por el sol, como el de mucosas, el uveal, o los que ocurren, por ejemplo, acrales, que ocurren, por ejemplo, en los dedos de los pies, en el pie, o que ocurre en la palma de las manos, o que ocurre en la planta del pie, o que ocurren a nivel genital, vean que tienen una carga mutacional muy baja. Entonces, en teoría es la misma enfermedad, en teoría es un melanoma, pero vean qué distinto es el comportamiento biológico en cuanto a la carga mutacional. Y esto va a importar muchísimo porque la carga mutacional es un proxy para respuesta a terapia, ya lo vamos a ver. Entonces, en general, esta es la comparación que nos dice o em, que nos confirma lo que estamos viendo. Y esto es lo que les decía, que la carga mutacional predice la eficacia de pembrolizumab, que es la terapia que realmente cambió el pronóstico del melanoma. Ahora lo vamos a ver en más detalle. Pero básicamente por ahora, para entender un poco la amada esta diapositiva, lo que nos muestra estas gráficas de Kaplan-Meier es que los pacientes que tienen más mutaciones responden mejor que los pacientes que tienen menos mutaciones. Entonces, aprovechando de que justamente los melanomas tienen muchas mutaciones, es que se pensó también que esta terapia, la inmunoterapia, podría ser una buena estrategia en melanoma. ¿Por qué? Porque los cánceres que tienen muchas mutaciones van a generar muchos neoantígenos. Esto quiere decir que van a empezar como están mutando muchas proteínas, perdón, estas proteínas que están alteradas van a empezar a ser presentadas por el sistema inmune a través del sistema de MHC, ¿verdad? Que es el sistema de histocompatibilidad. Y entonces el sistema inmune va a empezar a reconocer que hay neoantígenos, que hay mutaciones o que están ocurriendo procesos carcinogénicos en las células y entonces va a activarse. Entonces, claro, entre más mutaciones, más activación va a tener el sistema inmune, que es lo que procura hacer pembrolizumab, que es justamente activar o reactivar al sistema inmune. Entonces, em, esto es como importante tenerlo presente. Y de hecho, en diferentes ensayos, no solamente en melanoma, por ejemplo, en cáncer de pulmón, urotelial y gástrico, se ha demostrado que entre más carga mutacional haya, mayor número de pacientes responden a pembrolizumab específicamente, que es esta inmunoterapia que se encarga de reactivar al sistema inmune. Ya lo veremos en detalle. Y entonces, pues sí, vean que este primer gráfico que está aquí es justamente lo que les decía. Si ustedes analizan la mediana em, de la carga mutacional tumoral, básicamente el cáncer de piel es uno de los que tiene más mutaciones, melanoma y el carcinoma de células escamosas. Son dos de los cánceres que más mutaciones tienen en comparación a otros, como por ejemplo el melanoma uveal que está acá, ¿verdad? Que tiene básicamente una fracción muy, muy, muy pequeña, mucho menor que entonces melanoma, por ejemplo. Y esto se correlaciona al mismo tiempo, no es perfecta la correlación, pero es muy buena correlación con la positividad para PDL1, que es básicamente el eje que trata de bloquear, no específicamente PDL1, pero PD1, pero es básicamente el mismo sistema receptor ligando, ¿verdad? Que trata de bloquear pembrolizumab. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que entre más mutaciones tiene un tumor, normalmente ese tumor va a expresar más señalización inhibitoria para el sistema inmune, o sea, va a ser más inmunosupresor si se quiere, que se mide aquí en este gráfico específicamente a través de expresión de PDL1. Entonces, esto lo que quiere decir es que melanoma representa una oportunidad muy única
porque tiene muchas mutaciones, eso hace que genere muchos neoantígenos, eso hace que el sistema inmune sea muy buena arma contra ese cáncer, pero el asunto es que también expresa muchos de estos marcadores que inhiben al sistema inmune. Entonces, si logramos encontrar una terapia que pueda bloquear a esta inhibición, que pueda bloquear al eje de PD1, PDL1, entonces pues los melanomas responderán mejor. Y eso es efectivamente lo que se ha hecho con las inmunoterapias, que ya lo veremos en breve. Ahora, ¿cuál es el problemilla que tienen las inmunoterapias? Es que justamente em, los cánceres en donde las inmunoterapias son mejores candidatos, es donde tal vez hay más efectos adversos, ¿verdad? Y estos efectos adversos, de hecho, tienen que ver con procesos cuasi em, autoinmunitarios o similares a procesos autoinmunitarios, ¿verdad? Desde gastritis hasta dermatitis y bueno, todo lo que termine en itis que pueda ser autoinmunitario va a estar en esa lista. Em, dicho eso, sin embargo, el gran cambio de sobrevivencia y de paradigma en el manejo de melanoma, y esto no lo puedo enfatizar suficiente, o sea, el melanoma en el 2010 era una condena de muerte. Em, y luego de que se aprobó pembrolizumab, que se empezó a usar en melanoma, eh, básicamente en lugar del paciente morirse en menos de 12 meses, podría llegar su supervivencia hasta 10 años, ¿verdad? Que el caso famoso de esto es, de hecho, Jim Carter, ¿verdad? El presidente o el expresidente de Estados Unidos, que bueno, sí, ya falleció, pero tenía un melanoma y justamente el tratamiento con pembrolizumab le compró por lo menos 10 años o más. Entonces vean que esta gráfica de acá justamente lo que nos demuestra es cuál es la tendencia de supervivencia de los pacientes por año. Entonces el peor es el 2013, o sea, pacientes diagnosticados en 2013 tenían realmente una supervivencia muy pobre, o sea, al año, si acaso el 50% de los pacientes estaba vivos, mientras que a 2019-20 estábamos hablando de que el 50% de los pacientes eh, todavía estaba vivo más allá de los 2 años, ¿verdad? Entonces, pues esto es realmente un salto enorme y pues parte de lo que contribuyó a esto fue el desarrollo de inmunoterapias. Entonces, brevemente vamos a ver cómo es que se maneja o cómo es que se concibe un poco el manejo más biológico de los melanomas a nivel de inmunoterapia. Ya hay algunos ensayos para estadios 2, sin embargo, se mantiene todavía un manejo un poco más quirúrgico, obviamente es multidisciplinario, pero no se espera que la inmunoterapia sea la principal línea de manejo. Ya un estadio 3 sí es un poquito diferente porque ya sí se sugiere el uso de inhibidores de quinasa o el uso de inmunoterapias. Y específicamente, bueno, dependiendo de cuál sea el estado del paciente, cuál sea el estadio, el estadiaje completo, entonces se recomienda una combinación u otra de inmunoterapia, ya lo vamos a ver. Em, y bueno, en los estadios más avanzados depende mucho de cuál es el estado de positividad para BRAF, si es BRAF positivo, pues obviamente inhibidores de quinasa. Aunque de nuevo, ahora porque esta es una publicación un poquito más vieja, en los ensayos clínicos más recientes se ha visto que con o sin mutaciones en BRAF, el dueto, o como se dice, la combinación dual más importante es, nivolumab y ipilimumab, que es justamente lo que nos muestra esta línea del tiempo, que sí está un poco más actualizada y que les voy a tratar de explicar en algunos ensayos clínicos, pero para poder entenderla bien, quiero que analicemos esta gráfica aquí. Esta gráfica aquí lo que nos está mostrando es que vemos una célula que se llama APC, que por sus siglas en inglés es una célula presentadora de antígenos, y tenemos una célula T.
Las células T tienen diferentes grupos. Hay muchos tipos de células T, pero uno de los tipos de células T son las CD8 positivas. Y esas células nos interesan mucho en cáncer porque esas células son las que matan a las células cancerígenas, las células T, CD8 positivas. El asunto es que esas células pueden andar por ahí y esta célula presentadora de antígeno justamente hace eso, le presenta un antígeno. ¿Y cómo hace eso? Bueno, si se murió alguna célula cancerígena, si logra fagocitar alguna célula cancerígena, va a lograr eh, presentar, que es como se llama, o exponer antígenos o pedazos, si se quiere, de manera muy coloquial, de proteínas que probablemente estarán alteradas, que vienen de esas células cancerígenas. Entonces, claro, ahora la célula T dice, yo voy a dedicarme a encontrar estas o células que estén expresando este antígeno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las células presentadoras de antígeno podrían estar inhibiendo la activación de células T a través de una interacción entre dos proteínas, una de membrana en la célula T que se conoce como CTLA4 y otra en la presentadora antígeno que se conoce como CD8086, que si esto pasa, si estas dos proteínas se unen, la activación no se da. Entonces, ipilimumab es una inmunoterapia que bloquea a CTLA4 y eso lo que hace es que promueve la activación de las células T. Es lo que hace que se puedan expandir y que puedan ir y reconocer cualquier célula que haya por ahí que esté expresando esos neoantígenos de los que ahora hablaba. ¿Cuál es el asunto? Incluso si esa célula se expande, incluso si esa célula está lista para detectar cualquier antígeno, imaginémonos que llega esta célula cancerígena y en efecto se da el reconocimiento. La célula T está lista para matarla. Reconoció que hay un antígeno ahí para la cual fue entrenada, que no es un antígeno bueno. O sea, ese antígeno me sugiere que esa célula es cancerígena. ¿Cuál es el problema? La célula cancerígena, o incluso podría ser una célula del estroma, puede promover una señal que inactiva a la célula T, también la apaga. Y entonces, aunque la célula T esté lista para matar a la célula cancerígena, esa señal evita que justamente la célula T pueda atacar. Esa señal es ese eje PD1, PDL1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues con anticuerpos específicos contra PD1 como pembrolizumab, bloqueamos esa señal para que ahora la célula T sí pueda proceder a atacar a esa célula cancerígena. O podríamos también bloquear el eje de PDL1, o sea, ligando, podríamos bloquear esa proteína directamente en la célula cancerígena. Y es lo que hacen terapias como atezolizumab o durvalumab, que son tal vez como las más comunes. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque los principales ensayos clínicos a hoy en melanoma están probando diferentes combinaciones. Nivolumab y ipilimumab, o sea, estamos tratando de bloquear tanto la señal que impide la activación de las células como la señal que impide el ataque de linfocitos a las células cancerígenas. Y bueno, ahí se están ensayando en combinación o como monoterapia, o sea, individualmente. Y este es un mega resumen que dicha que está este artículo porque hay un montón de ensayos clínicos que sería imposible de ver, pero vean ustedes lo que hemos avanzado. Básicamente pasamos de esta línea negra, que era el tratamiento con interleuquina 2, que básicamente era nada más tratar de activar un poco el sistema inmune a través de interleuquina 2, que es un activador del sistema inmune, específicamente de linfocitos, a esta línea verde, que es la combinación de nivolumab y ipilimumab, que a hoy es tal vez la más promisoria y es la que se sugiere como primera línea, ya independientemente de si hay mutaciones en BRAF, por ejemplo, o no. Y bueno, ya ahí hay otras terapias que funcionan más o menos bien. Por ejemplo, pembrolizumab y nivolumab son más o menos equivalentes.
Pero, por ejemplo, si usáramos ipilimumab solito, vean que realmente la diferencia no es muy buena. Entonces, todos estos ensayos han tratado de determinar cuál es la mejor combinación. Vean que aquí hay un montón de inhibidores de quinasas, dabrafenib, que es un inhibidor de BRAF, bebunafenib también es un inhibidor de BRAF, encorafenib, todos estos son inhibidores de quinasas que al final funcionan bien, pero no han sido tan efectivos como esta última combinación que es la que se ha ensayado de nivolumab y pilimumab, que es justamente esto. En el New England que salió hace 10, perdón, que salió el año pasado de un seguimiento de 10 años, en donde se demuestra que en melanoma avanzado, melanoma metastásico, aquí compararon nivolumab con ipilimumab o nivolumab y ipilimumab solitos y vean ustedes que en cuanto a la supervivencia general, que esto es muy difícil de ver en un gráfico en melanoma, la supervivencia general es muy superior con la combinación nivolumab y pilimumab en comparación a la terapia individual y lo mismo se ve para supervivencia específica por melanoma o por supervivencia libre de progresión. Entonces, este es uno de los ensayos más promisorios, quizá uno de los más bonitos en la historia de los cánceres agresivos, por lo menos en el caso del melanoma, porque realmente eh, imagínense ustedes lo que es un esfuerzo de seguir 10 años a los pacientes. Imagínense el esfuerzo anterior que ocurrió para poder llevar al descubrimiento y al desarrollo de todas las terapias. Y más atrás, eh, el trabajo de científicos que permitieron determinar que estos ejes de CTLA4, PD1, PDL1 son importantes. Esto de hecho se hizo en los 90 y a los científicos, de hecho, que descubrieron estos ejes, se les dio el Nobel de Medicina en el 2018. Y bueno, hoy todavía se sigue tratando de determinar cómo la carga mutacional tiene un impacto en la supervivencia y en el tratamiento. Básicamente aquí lo que podemos ver es cómo responden los pacientes con nivolumab o ipilimumab dependiendo de su carga tumoral. Entonces vean que ya sabemos que los pacientes de por sí responden mucho mejor que con cualquier otra cosa, pero si la carga tumoral es alta, los pacientes responden mucho mejor que cuando la carga tumoral es baja. Entonces ya tenemos incluso marcadores que nos pueden ayudar a predecir la respuesta a la terapia. Esta es otra publicación que nos muestra lo mismo. Básicamente lo que nos demuestra es que cuando la carga mutacional es mayor, los pacientes tienen mejor probabilidad de supervivencia en comparación a cuando la carga mutacional es baja. Y bueno, no podríamos terminar esta charla sin hablar de otras terapias, otros enfoques terapéuticos. Uno de ellos es el desarrollo de vacunas. Y es una de las áreas que a mí más me emocionan, porque aunque esta vacuna contra melanoma es un poco distinta a las otras que se están desarrollando, por ejemplo, aquí en Oxford se están desarrollando dos vacunas muy importantes que podrían cambiar la historia y el curso, digamos, del manejo preventivo del cáncer. Una vacuna contra síndrome de Lynch, que básicamente predispone principalmente para cáncer de colon y otros cánceres y contra cáncer de pulmón. Entonces, ustedes tienen que imaginarse que a través de una vacuna en donde justamente se le inocula a las personas con esos neoantígenos para que puedan entrenarse a las células inmunitarias. Entonces, ¿cuál es la lógica? Bueno, la lógica del supuesto es que las personas van a estar expuestas a esos neoantígenos y en el momento en el que una célula cancerígena aparezca, que exprese esos neoantígenos, el sistema inmune la va a matar de inmediato. Entonces son dos vacunas que se están ensayando. Hay una en Estados Unidos que ya se publicó un ensayito pequeño con pacientes de alto riesgo en cáncer de páncreas y parece que genera buena memoria inmunológica. Entonces, bueno, son muy buenos tiempos para estar vivos, es muy promisorio. En melanoma es una vacuna similar, es una vacuna de ARN mensajero, em, similar a la vacuna del COVID. Y básicamente lo que hace es que utiliza el tejido de los pacientes, ¿verdad? O sea, ocupamos una biopsia del paciente de ese tumor para poder secuenciar e identificar cuáles son esos genes que están mutados. Porque entonces yo
Ahora, sabiendo sus genes mutados, yo le voy a proveer al paciente un cóctel de ARN mensajeros que van a codificar para esos neoantígenos. Entonces, se van a manufacturar y se la administran al paciente. Normalmente se administra de forma intramuscular. Ya se está evaluando si una inoculación intratumoral puede ser más efectiva. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, recuerden estas células APC que el doctor Alpieza le llama las chismosas. Esas células APC son como esas vecinas, ¿verdad? Que en el momento en el que se escucha alguna cosa remotamente similar a un balazo van a salir a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Em, entonces, esas células APC andan viendo, ¿verdad? Por todo lado qué aparece, quién sale, qué hacen, qué no hacen. Y son justamente las que entrenan a las células T, las que les dicen, mire, sí, por allá yo estoy viendo que hay unas células ahí sospechosas, mire este antígeno, a ver usted qué piensa. Y la célula dice, sí, no, esto es sospechoso, estas células hay que matarlas. Entonces, imagínense que lo que va a pasar es que esos neoantígenos van a ser adquiridos, ¿verdad? De la vacuna, van a ser adquiridos por estas células y es como engañar un poco a la célula, porque no es cierto que hayan células por ahí cancerígenas ya expresando los neoantígenos, pero la célula le va a hacer creer a las células T que sí, que estén atentas, ¿verdad? Por si acaso. Y claro, en el momento, en el escenario eventual en el que aparezca una célula cancerígena, ya estas células van a estar entrenadas y van a poder atacarla. Entonces, Intismeran es una terapia que, bueno, justamente se mostraron los resultados de seguimiento a 5 años en melanoma, en combinación con pembrolizumab, que es esta inmunoterapia que ya hemos venido hablando. Este es un ensayito eh, fase 2, es un ensayo que trata de ver ya no solamente seguridad, sino también eficacia. Esto es en melanoma operado de alto riesgo. Y básicamente es una inoculación de esta vacuna a nivel intramuscular con pembrolizumab intravenoso. Y muy promisoriamente lo que muestra el estudio es que esta combinación, que es la línea roja de Intismeran, que es esta vacuna, con pembrolizumab, tiene una mejor, o los pacientes tienen una mejor supervivencia libre de relapso o de recurrencia, tienen una mayor supervivencia libre de enfermedad metastásica y por ahí va apareciendo, aunque obviamente habrá que esperar más seguimiento, por ahí va apareciendo que la supervivencia general puede ser mejor. Pero bueno, se necesita más seguimiento y ya digamos a este punto quedan pocos pacientes. Entonces habrá que esperarse a un fase 3 que es lo que nos va a dar ese poder estadístico porque tienen más pacientes, pero por ahí entonces ya viene una alternativa que también es bastante promisoria, que es esta. Y la otra, ya para terminar la charla del día de hoy, es la terapia que se conoce como em, linfocitos tumor infiltrantes o de infiltración tumoral, que básicamente se toma una muestra del paciente, se le extraen los linfocitos. Recuerden que ya había dicho que los linfocitos son estas células que atacan a las células cancerígenas, especialmente los CD8 positivos, y se expanden entonces en el laboratorio. Esos linfocitos que yo obtuve de la biopsia del paciente, yo los expando en el laboratorio. Y bueno, pasan por un proceso de manufactura, o no, no manufactura, sino de manejo, que es muy complejo. Ustedes tienen que imaginarse que tanto esta terapia que estoy hablando acá, Intismeran, esa vacuna, y esta otra terapia de infiltración de linfocitos es extremadamente cara. Estamos hablando de muchísimos millones de colones. No piensen que es 1 millón, 2 millones, 3 millones de colones. Estamos hablando de que puede llegar al millón de dólares. Pero bueno, eventualmente esperemos que se puedan abaratar los costos y que se pueda tener una capacidad instalada en un país como el nuestro para estas terapias. Pero bueno, ciertamente una vez que ya esos linfocitos del paciente se expandieron, o sea, esos linfocitos que estaban en el tumor, que uno podría esperar que si los expandimos, ¿verdad? Básicamente van a llegar al paciente de nuevo, van a empezar a atacar a todas las células tumorales, pues en efecto se le introduce, reintroduce al paciente
em, no sin antes haberle dado un pequeño curso de quimioterapia que vaya a básicamente eliminar ahí los linfocitos que tenga el paciente para que el paciente pueda expandir aún más, para que pueda recibir estos linfocitos y pueda expandir aún más. Ya esto se probó, bueno, hay un ensayito a 5 años, realmente no es un ensayo randomizado, básicamente lo que se estaba analizando era la eficacia y la seguridad de lifeleucel, que es como se llama esta terapia de expansión ex vivo de linfocitos, y pues es promisorio porque estos en pacientes con melanoma avanzado que son resistentes, por ejemplo, a la inmunoterapia o a inhibidores de quinasa, y lo que se puede ver es que la respuesta es eh, positiva. Básicamente, bueno, este gráfico que se llama el Swimmer's Plot, lo que nos muestra es que un buen número de pacientes básicamente pasó la línea de los 5 años con lo que conocemos como respuesta completa, ¿verdad? O terminaron este curso sin muerte y sin progresión, ¿verdad? Otros pacientes sí progresaron, ¿verdad? Desafortunadamente más o menos la mitad, un poquito más de la mitad tal vez progresó, pero bueno, es muy promisorio saber que en los casos tal vez donde menos hay esperanza, por lo menos la mitad de los pacientes se podrían beneficiar de una terapia que podría alargar la vida bastante em, y que bueno, no tiene efectos adversos tan graves, pero bueno, es muy caro, entonces tendremos que analizar esa perspectiva de costo-efectividad. Y bueno, con esto terminamos el mes de julio, terminamos el tema del cáncer de piel. Obviamente en la charla anterior yo hice mucho énfasis en el tema de la prevención. En esta charla ya pues me enfoqué un poco más en el tratamiento, pero si queremos prevenir cáncer de piel definitivamente es protección, tanto en la ropa que utilizamos, la exposición directa al sol y por supuesto el uso del bloqueador que debería devolverse algo de uso diario. Tenemos básicamente la necesidad y bueno, yo tengo ahora la costumbre y no fue que siempre la tenía, lo empecé a hacer hace relativamente poco, especialmente en estos meses de verano acá en Europa. Siempre bloqueador en las mañanas, siempre bloqueador en las tardes cuando regreso. Es importantísimo que también lo apliquemos desde la infancia. De hecho, esta gráfica de aquí que había mostrado, les había mostrado esta publicación en la charla anterior. Habíamos visto cómo en Australia, que hay casos, es el país del mundo con más casos de melanoma, sacaron este estudio en JAMA Dermatology que básicamente demuestra que el uso de bloqueador solar en la infancia protege de melanomas en la adultez. Entonces, este es uno de los estudios más robustos que nos demuestran justamente la gran relevancia de la protección con con el bloqueador solar. Esta es una diapositiva viejita. Muy bien, bueno, y también en línea con esto que les estoy mencionando, el próximo martes 28 de julio en el Centro Oncológico Costarricense tendremos un stand de bloqueadores solares, de muestras gratuitas para quienes quieran pasar por ahí y así conocer las instalaciones. Yo, bueno, no voy a estar por ahí desafortunadamente, eh, pero, pero sírvanse por favor a asistir si quieren, si están por ahí, por esta zona y quieren un bloqueador solar. Voy a tratar de que para el 28 tengamos tal vez algún stand con información también, o sea que en este, más bien en este mismo stand tengamos algún tipo de afiche que ustedes puedan llevarse y que ustedes puedan entonces también distribuir a familiares y amigos para, pues obviamente, generar conciencia. Y bueno, si hay alguna pregunta, siempre es más que bienvenida. Si no, ya ustedes saben, esta charla queda en YouTube, pueden ir y revisarla, pueden compartirla con familiares y amigos. Esto es muy importante y el espíritu del trabajo que hacemos en el centro a través de la educación continua, es justamente colaborar en ese sentido con la educación de la población y de la comunidad científica. Vamos a ver, bueno, sí, hay unos comentarios nada más por aquí. Muchas gracias. Saludos a todas las personas que están por aquí, doña Margie, doña Desiree, doña Katia, y bueno, todas las personas que se mantuvieron eh,
al tanto y siempre vemos personas nuevas, lo cual es bastante estimulante, bastante positivo. Entonces nos veríamos en el mes de agosto para empezar con un tema que nunca hemos abordado aquí en el centro, leucemias y linfomas, que son tan complejos e importantes. Y bueno, estaremos hablando de esto entonces en agosto. Muchísimas gracias y que pasen feliz noche por allá. Hasta luego.